Primero, un cepillo que no estaba tan viejo, le corto estos alambres y saco los paquetitos de pelo. En el caso voy a sacar dos negros. Y acá tengo un clavito que le saqué la cabeza para después poder extraer y dos clavitos que me sirven de guía. Tomo un alambre, pedacito de alambre. Este es un alambre muy blandito, un alambre galvanizado muy blando. Tomo un tramo un poquito más largo que el largo de la maderita, tratando de no arrugarlo mucho, ¿no? Más o menos hasta acá. Y lo pongo entre los dos clavitos para que queden alineados. Ahí los corto. Entonces trato de alinear bien los alambres y acá pongo algo pesado para que me lo sostenga. Entonces separo uno de los alambres y ahí queda sostenido. Trato de achatarlo para que no haga mucho bulto. Y después tomo los paquetitos de hilo, de pelo, le saco, los corto, porque están doblados. Acá es un pelo largo, un crin de caballo. Y después los divido a la mitad. Y los voy ubicando ahí. Bueno, una cosa a tener en cuenta es que tienen que quedar parejitos. Tomo el otro. Se me desacomodaron porque le golpeé aquí. Coloco ahí. Y otro coloco ahí. Tomo el alambrito que separe y lo pongo encima. De manera que quede bien ahí. Uno de los puntos a tener en cuenta es que tienen que quedar parejitos. Ahora los piso acá. Y bien distribuidos. Eso va a depender del tamaño o es decir, la cantidad de pelos. Depende un poco el espesor del alambre y la dureza de la, digamos, del remolino o del cepillo que querramos hacer. Ahí está. Ahí está más o menos parejito. Entonces luego tomo el otro extremo, el extremo libre, y acá puse en un taladro un pitón abierto. Ahí lo engancho y doy una vuelta a los dos alambres juntos. Sosteniendo con el dedo retiro el peso. Y ahora comienzo a girar sin levantar el dedo hasta que más o menos el giro del alambre llegue al dedo. Y una vez que está ahí, sigo girando y voy levantando. Y retuerzo, mantengo tirante y retuerzo hasta ahí, por ejemplo. Ahí ha quedado un poquito más ralo. Pero eso depende de cómo separemos el pelo. Desconecto. Acá corto este rulo de alambre. Si nos parece que ha quedado flojo, ahora si lo apretamos demasiado después se cortan los pelos porque quedan muy apretados. Y lo libero de ahí. Entonces pues con la tijera larga lo corto siguiendo el alambre en forma paralela. Acá voy a hacer una especie, digamos, de baqueta
y voy girando y voy cortando, ya apoyándome en el primer corte. Después hacerla más finita de aparte, o sea, elegimos el diámetro en el primer corte. Después hacerla más chiquita o más corta es bastante difícil porque la tijera no va a agarrar bien el pelo, porque es muy corto. Ahí, 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 ahí está. Bueno, esto por ejemplo puede servir acá. Se ve que ha quedado mal distribuido el pelo, entonces está como más tupido acá en esta zona, pero en esta parte está parejo. Bueno, y ahora dependiendo de para qué la vamos a utilizar después a la baquetita, yo por ejemplo hago esta baqueta para una enrosco en el torno alrededor de los tornillos que van en aceitado. Utilizo por ejemplo esta más larga, la enrosco en el tornillo y la trabo. Entonces el tornillo que está todo lleno de aceite se llena de viruta, se limpia permanentemente cuando entra la rosca, entonces me lo mantiene limpio. Esta es una antigua baqueta que hice, que ya está usada, pero bueno, la limpié, la lavé un poco porque estaba toda empastada, ¿no? Hay que tener cuidado con los pelitos porque estos se clavan fácil y son bastante incómodos. Y acá he hecho otras más ralas con un alambre. Por ejemplo, esta es con un alambre más finito. Esta yo la corté con el pelo largo, pero la puedo cortar más chica, por ejemplo, para limpiar las bombillas. Y si hacemos una con el pelo completo, vieron que al principio yo la achiqué los corté a la mitad a los paquetitos de pelo. Pero si nosotros los cortamos, los dejamos largos, completos, podemos hacer un cepillo mucho más amplio. Pero como es simple, en función de la práctica, vamos viendo qué es es decir, de cuál es la dureza o de la baqueta deseada. Y el diámetro lo vamos dando acá en estos recortes, ¿no? Va a quedar un poquito más chica. Bueno, después con un poco más de paciencia se pueden recortar todos los pelitos que quedan. Y con una tijera un poco más liviana que esta. Pasa que esta corta muy bien porque es una tijera nueva. Y es bastante fuerte, ¿no? No cualquier tijera es para cortar pelo, pero de todos modos. Por ejemplo, si hiciésemos una baqueta de estas con un alambre grueso, está hecha con un alambre muy finito, ¿eh? Porque es para que gire en el codo de la bombilla. Y esto entra en el tubito y va limpiando. Y ahora, por ejemplo, esta que es más gruesa se la puede hacer con un alambre más grueso y de pelo más largo. Entonces después tomamos el extremo, por ejemplo, para limpiar botellas. Tomamos el extremo y con una pinza lo cortamos. Y con una pinza de punta fina, lo enroscamos así y hace para que limpien la punta. Es muy simple, aprovechando un viejo cepillo y utilizar, estos son cepillos de buena calidad, utilizamos la cerda. En otro momento les muestro cómo hago los pinceles.